Vamos a entregar entonces la palabra a la directora ejecutiva, señora Evelyn Vicioso, y muchas gracias, señora Evelyn, por estar participando en nuestra comisión. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias por gusto saludarlas hoy día 9 de marzo después de una marcha tan grande, sobre todo ustedes dos senadoras por también marcar un poco el camino a los liderazgos femeninos. Y en eso, antes de entrar en detalle a lo que nos invitamos, queríamos solo hacer algunas precisiones que nos parece que son relevantes para la gestión hídrica respecto a las mujeres y agua. Bien cortito, decirles que el rol de las mujeres en la gestión hídrica es de usuarias, administradoras, conservacionistas, políticas y científicas, pero que lamentablemente tenemos una paradoja importante acá. Somos las más eficientes en gestión hídrica, pero las que menos concentramos derechos de aprovechamiento y las más afectadas con la crisis hídrica. Punto que nos parece muy importante cuando estemos pensando un proceso de institucionalidad que pueda permear más allá el mediano y el largo plazo. Aquí solo uno de los desafíos que enfrentan las dirigentes de APR, que tienen montones de problemas legislativos, jurídicos, pero que además tienen que administrar con comités pequeños, sin recursos, en procesos que son lentos y que muchas veces el Estado, al tratar de mejorar la regulación, las pone en una presión aún mayor. En este sentido, el abastecimiento de la red pública afecta más a mujeres y también el abastecimiento informal es menor. Pero creemos que aquí hay un punto importante que tiene que ver con el nuevo proyecto de institucionalidad. Solo un 12% de las mujeres están en cargos de organizaciones de usuarios de agua. Esta es una investigación que realizó Nehuenco y que la presentamos el año pasado, y que a diferencia de lo que ocurre en las OUAs, en las APR ya hay una presencia femenina más cercana a la paridad, con un 43% de mujeres en cargos directivos. Y que nos hablan un poco de los desafíos que vamos a tener, sobre todo pensando en un nuevo modelo hídrico, en un nuevo pacto por el agua, pensando en los desafíos que tiene el país. En ese sentido, Fundación Nehuenco preparó un trabajo importante y que hoy día nos va a presentar Pablo, que tiene que ver con la propuesta del gobierno del boletín 1444-609. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Lo que vamos a ver ahora vamos a revisar el boletín, pero vamos también a hacer un pequeño paralelo con la propuesta que nosotros trabajamos para el proyecto escenario hídrico, que es lo que planteó Fundación Chile, que nosotros vimos todo lo que tiene que ver con gestión e institucionalidad. Evelyn, la siguiente, por favor. Aquí hay algo bien, bien interesante, porque en los dos diagnósticos, es decir, lo que plantea el proyecto, que se enmarca en lo que es la Mesa Nacional del Agua, establece que hay una falta de definición y continuidad de políticas y objetivos sectoriales, deficiencias en la coordinación institucional, falta de jerarquía y estatura de la autoridad del agua, insuficiente financiamiento. Eso es lo que establece la Mesa Nacional del Agua y que se señala en el proyecto de ley, que es lo que funda este proyecto de ley. Y por su parte, la propuesta que hace Fundación Nehuenco se plantea en el marco de lo que ya les comenté de proyecto escenario hídrico, y se elabora una propuesta que es co-construida con distintos actores. Esto fue un proceso súper largo que lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que la gobernanza del agua se plantea con la participación de múltiples actores y en los distintos niveles, nivel nacional, nivel regional y nivel local o territorial, que podríamos decir gestión de cuenca, ¿ya? Ambos parten de la base de que hay una escasez hídrica en el país fuertemente y que requerimos una nueva institucionalidad. Y el proyecto de ley presentado en junio del 2021, junto con la propuesta de Nehuenco, toman como base el informe del Banco Mundial del 2013, que es bien relevante, que es el punto de partida tanto del proyecto de ley como de nuestra propuesta. La siguiente, por favor. En esa lógica, ahí, la anterior, en esa lógica, no, la otra, no importa. Ahí está. El diagnóstico dice, pero el proyecto de ley releva cuatro puntos que creemos que son relevantes y que
tenemos que considerar si están o no efectivamente señalados en la propuesta del articulado. Primero, que la necesidad de implementar una política hídrica del Estado a largo plazo, alcanzar la seguridad hídrica, pero entendida desde 4 ejes, que es agua potable rural, ¿no es cierto?, protección de los ecosistemas, desarrollo económico con un nuevo enfoque y, ¿no es cierto?, el cambio climático, y también abordar la calidad de los cuerpos de agua y protección de los ecosistemas hídricos, avanzando en una gestión sostenible. Y lo más relevante, todo esto se enmarca en un marco legal e institucional público que permita generar e implementar esta política hídrica de largo plazo, y 3 dimensiones que son relevantes. Una, que es el liderazgo, que alguien tenga el liderazgo de esta multiplicidad de actores que los vamos a ver en la lámina siguiente, la coordinación de esto y la articulación, es decir, que nos pongamos de acuerdo entre los mismos organismos públicos para poder funcionar de manera coordinada y articular. En la siguiente lámina vamos a poder ver con claridad a qué nos enfrentamos. Lo que nosotros estamos diciendo es, el Banco Mundial habla de 43 organismos, nosotros llegamos a establecer que hay 56 organismos públicos con competencia en los recursos hídricos. Y eso es bien relevante porque lo que está diciendo es que hay una fragmentación y una dispersión normativa e institucional, que incluso a nivel teórico uno habla de tipos distintos de fragmentación institucional, de fragmentación social, que uno puede ver en esta lámina. Esta lámina ve cómo organismos públicos tienen distintos intereses y velan por su nicho o por su protección, y no hay una coordinación y una articulación de todas las instituciones. ¿Ya? En esa lógica hay una gobernanza fragmentada y ineficaz que no permite resolver los conflictos y los distintos intereses y usos de los usuarios y de los organismos públicos. En esa lógica, la siguiente lámina, Evelyn, el proyecto de ley lo que plantea es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos, y esto es súper importante, que fortalezca la gobernanza, la planificación, la regulación, la inversión, la infraestructura y la gestión. Esos son los elementos que plantea en el mensaje del proyecto de ley. En la práctica lo que ocurre es lo siguiente. La siguiente, por favor. Ocurre que esta es la estructura que propone el proyecto de ley, ¿no es cierto? Lo que se plantea es que ahora el Ministerio de Obras Públicas se incluya la palabra recursos hídricos y se genere una subsecretaría que tenga una división de inversión hídrica, y debajo de la Dirección de Obras Hidráulicas se genere esta Dirección de Servicios Sanitarios Rurales, que pasa, la actual Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales pasa a ser dirección, y una dirección de infraestructura. Esos son los cambios que se plantean a nivel institucional. ¿Ya? Esas serían las instituciones que se plantea este proyecto para solucionar los problemas que vimos anteriormente. ¿Ya? Además, se generan muchos organismos colegiados que los vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay, por ejemplo, está el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, ¿no es cierto?, organismo asesor presidencial, está la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos como ente coordinador con 8 ministros, además hay un Comité Técnico de Recursos Hídricos, además hay un panel de expertos integrado por 5 personas. O sea, estamos generando más instituciones que funcionan distintas y distintos. Es decir, estamos generando más organismos, además de los 56 que hay, que van a ir en líneas distintas. ¿Ya? La siguiente, por favor. En esa lógica, además de estos 4 organismos nuevos, hay una política nacional del agua, hay un plan nacional del agua que implementa una política nacional del agua y que está basado en cuencas y en macrozonas que, y lo subrayamos, definirá el alineamiento y coordinación de las acciones, las inversiones del sector público, y además servirá de guía tanto para la elaboración de planes y programas sectoriales. Lo que uno se pregunta ahí rápidamente con esto es, ¿qué pasa en el sector privado con este alineamiento? ¿Es una guía efectiva o es una declaración de buenas intenciones? Porque lo que hemos tenido siempre hasta el día de hoy, lo digo lamentablemente, son estas planificaciones o propuestas de regulaciones que no son vinculantes a nivel hídrico y que se quedan en buenas intenciones. Entonces, lo que uno tendría a pensar es que el proyecto mantiene eso y es complejo en circunstancias que paralelamente se acaba de aprobar una reforma del Código de Agua que va en una línea distinta e incorpora elementos ambientales, elementos como el consumo humano al agua, y que esta forma en que se plantea no sería suficientemente fuerte y suficientemente vinculante para poder empezar a dar esos pasos siguientes. Y también se plantea el Sistema Nacional de Información Público-Privado, y ahí yo hago una pregunta
teóricamente el proyecto habla de fomentar la gestión integrada de recursos hídricos, pero nosotros no vemos nada que dé una fuerza vinculante o que determine hacer eso. Y yo me atrevería a decir que incluso, de alguna manera, la reforma del Código de Agua plantea más esto que el proyecto que estamos viendo. ¿Ya? La siguiente, por favor. En esa lógica, nosotros ya empezando a analizar el proyecto, nosotros valoramos que por fin el Ejecutivo, que es actual, que va a cambiar ahora, que es de derecha, por fin reconozca explícitamente que hay una crisis institucional hídrica. Y esto para nosotros es una buena noticia, en el sentido de que por fin estamos de acuerdo con algo que nosotros venimos diciendo y que muchos sectores venimos diciendo hace mucho rato, ¿ya? Y eso es algo positivo, hay que rescatar lo positivo. Pero la propuesta de Subsecretaría de Recursos Hídricos es un buen avance. Sin embargo, nosotros creemos que la ubicación en el Ministerio de Obras Públicas perpetúa la preeminencia del sector productivo de infraestructura y es una mala señal, porque estás ubicando en el MOP, que tiene una lógica de infraestructura y sector productivo, porque esa es su naturaleza, y seguimos enfocándonos en ese sector en circunstancias que deberíamos mover e incorporar sectores ambientales y sectores sociales, ¿no es cierto? No incorpora, y ahí lo señalamos en el siguiente punto, aspectos ambientales y sociales de manera efectiva e vinculante. Es una mala señal comunicacional regulatoria al seguir en el MOP. Nosotros tenemos que dar señales, y es la sensación que tenemos nosotros como fundación en general, de decir que tenemos que movernos del sector productivo y incorporar los elementos sociales y ambientales. Estas señales van en el sector opuesto. No estás dando esas señales. Y el otro punto que nosotros nos preguntamos, ¿cómo conversa este proyecto de ley con el proyecto de ley de cambio climático? Hay inconsistencias que uno puede ver a simple vista, ¿ya? También, ya lo comentamos, la planificación y políticas públicas son vinculantes, al parecer no, y seguimos en esta lógica de buenas intenciones y declaraciones que finalmente no nos permiten avanzar de una buena vez y de poder ordenar el sistema, sobre todo, claro que ahora con la reforma del Código de Agua vamos a tener que tener planes de cuencas, y eso va a establecer, además de la posibilidad de poder redistribuir, poder priorizar el consumo humano o de proteger los ecosistemas, va a ser claro esto, y el proyecto no establece planificación ni políticas vinculantes. Otro tema, 4 organismos colegiados nuevos se suman a los 56, aumentamos la burocracia y no se resuelven de forma efectiva. El problema más grande que tenemos, que es la ausencia de articulación y de coordinación. Tenemos más organismos que en teoría van a coordinar, entonces hay una dispersión mayor. También nos hace falta instrumentos de gestión para la descentralización y vemos con cierta preocupación que hay un ausente relevante y que ya lo hemos conversado en muchos planos, que es los organismos de cuenca para resolución de los problemas a nivel local y la resolución de conflictos a nivel local. Eso este proyecto está ausente, es algo central para poder avanzar, porque tenemos distintos niveles, nivel nacional, nivel regional, podríamos pensar, pero a nivel local seguimos sin un organismo aglutinador de actores públicos y privados en torno a la gestión del agua. En esta lógica, nosotros desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 trabajamos en la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto en escenarios hídricos que se trabajó con la Fundación Chile, y nosotros nos encargamos de hacer el análisis de institucionalidad y gobernanza, ¿ya? En esa lógica, lo que nosotros hicimos fue, vamos a mostrar esta lámina muy corto, hicimos un abordaje diagnóstico que aplicó análisis FODA, política pública, distintos actores, desde la academia hasta sistemas de APR, juntas de vigilancia, académicos. También se analizó instrumentos de gestión normativa, analizamos modelos comparados de al menos 7 países y nos enfocamos también en la gestión. De eso nosotros pudimos establecer que hay distintos componentes de la institucionalidad hídrica que se señalan en naranjo y que tienen que ver con distintos aspectos, ¿ya? Y nosotros los incorporamos en este análisis, ¿ya? La siguiente, por favor, Evelyn. En esa lógica, nosotros lo que pensamos como forma de nueva institucionalidad, intentando ser realistas y intentando partir no de cero, sino partir desde lo que hay, porque desde lo que hay tenemos que construir, ¿ya? Lo que nosotros estamos planteando es un Ministerio de Medio Ambiente y que en el Ministerio de Medio Ambiente se genere una subsecretaría del agua, ¿ya? Y que la Dirección General de Agua actual, que tenga mayores competencias y mayores atribuciones, se genere una modificación en que pase del MOP al Ministerio de Medio Ambiente y generemos estos dos organismos en la lógica de que van a haber una Agencia Nacional del Agua que va a ser un componente técnico, lo vamos a ver en la lámina siguiente, y van a haber agencias regionales que se van a relacionar con las corporaciones de cuenca,
¿ya? Los pilares de esta propuesta es gobernanza multinivel, gestión integrada de recursos hídricos, decisiones locales multiactor y bottom-up, es decir, vamos a construir desde los organismos de cuencas hacia arriba. Esa es la lógica que nosotros queremos plantear. La siguiente es, en esa lógica, nosotros planteamos organismos de cuencas que planteen una lógica de los organismos de cuencas van a estar constituidos por organismos públicos y privados, ¿ya? Que van a participar, nosotros particularmente en el caso de los organismos públicos, lo que nosotros proponemos es que participe algún representante del GORE y algún representante de las municipalidades donde estén los organismos de cuencas. ¿Por qué? Porque esto tiene que conversar con políticas públicas y además tiene que conversar con los planes de los PROT y con los PLADECO y con los planes municipales. Entonces, es importante que ese actor esté en los organismos de cuenca. Lo que nosotros planteamos también en los organismos de cuenca es que no estén solamente los titulares de derechos de agua, sino todos los actores que participan en una cuenca. Por ejemplo, cuencas en que tengan juntas de asociaciones de pescadores pueden participar, aparte de los sistemas de APR. Lo relevante no va a ser tener o no derechos, sino participar en la gestión del agua. En un segundo nivel vamos a tener esta Agencia Regional del Agua, y a nivel nacional vamos a tener este Ministerio de Medio Ambiente con la subsecretaría y con la agencia. Eve, un poquito hacia atrás, que se nos pasó algo, creo que hay que precisar. Aparte de estos dos organismos, hay una comisión de recursos hídricos que participan los distintos ministerios que se señalan abajo, que tienen competencia en los recursos hídricos. Y con eso, ¿qué logramos? Vamos a lograr una coordinación entre los distintos ministerios. Y esto básicamente, si bien técnicamente hoy día se podría aplicar por el 37 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a una coordinación, nosotros queremos que haya un solo organismo que logre coordinarlo. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos a nivel más de ministerio y hacia abajo, como lo explicamos. La siguiente, por favor. Esto, bueno, ya lo conversamos. En una lógica también, lo que nosotros estamos planteando es invertir la pirámide, es decir, partir desde los organismos de cuenca y ascender hacia los organismos centrales, porque lo que nosotros queremos plantear es que sean los mismos organismos de cuenca que establezcan sus políticas públicas, que establezcan sus planes de cuenca y que puedan ponerse de acuerdo para cómo gestionar el agua. Ojo, esto no significa que haya una autonomía absoluta. Junto a esto va a haber una política pública hídrica que genere las reglas del juego y los lineamientos claros y las reglas objetivas. Es decir, va a haber autonomía, pero dentro de un marco regulatorio que permite y que sienta las bases del funcionamiento tanto de la Subsecretaría del Agua, tanto de la Agencia Nacional de Agua, y la coordinación con los organismos públicos, y también cómo funcionan los organismos de cuenca. Creemos que es súper importante eso, pero hay que darle relevancia al sector de los organismos de cuenca porque es una demanda necesaria y porque es como se realiza en otras partes del mundo y es como debe ser. Las decisiones tienen que ir a nivel local y tiene que ser un acuerdo público-privado. Eso creemos nosotros. ¿Ya? En esa lógica, para ir finalizando nuestras conclusiones, el camino hacia una nueva institucionalidad, la propuesta que nosotros tenemos, que creemos que podría mejorarse respecto al proyecto que tiene el Ejecutivo que está saliendo, ¿no es cierto?, busca resolver la fragmentación de los servicios y organismos relacionados con el agua por medio de 3 instituciones principales. Nosotros creemos que esto es más realista para poder partir desde lo que tenemos actualmente, que es organismo articulado y político, que sería la Subsecretaría del Agua, organismo técnico, social y descentralizado, que sería la Agencia Nacional del Agua y las agencias regionales del agua, y los organismos autónomos territoriales, que serían las corporaciones de cuenca, ¿ya? También se plantea la posibilidad de hacer una estrategia para la implementación que sea flexible, dinámica y articulada y colaborativa. Es decir, uno puede ir moviendo a partir de cada realidad de cuenca y cada realidad climática de cada sector. Es decir, un proyecto de esta índole no puede ser aplicado uniformemente. Tenemos que entender las realidades de cada sector. ¿Ya? En esa misma lógica, ¿no es cierto?, es importante que desarrollemos mecanismos de participación a nivel local y territorial, escuchando a las comunidades de los actores, sean titulares o no de derechos, y también trabajando con el sector público de una manera integrada. Aquí, esta separación que ha existido siempre a través de las organizaciones actuales, en que el sector público no puede participar, no beneficia a nadie. Y lo que viene ahora, particularmente con la reforma del Código de Agua, es totalmente lo contrario. Entonces tenemos que plantearnos en esa lógica y creemos que este proyecto, si se hace una indicación sustitutiva por el nuevo Ejecutivo, podría incorporar estos elementos como una señal de ir avanzando, porque
la reforma del Código de Agua lo que le falta es una buena institucionalidad, porque hay unas buenas normas que se acaban de aprobar, ¿ya? También fomentar la asociatividad entre los distintos usuarios del agua a nivel territorial para incentivar formas de compartir el agua y buscar eficiencia del uso, el reuso, la desalación, por ejemplo, los acuerdos recíprocos por el agua entre los nacientes de la cuenca y las desembocaduras. Ahí hay muchas oportunidades y hay muchos ejemplos comparados que son bien interesantes, pero requiere ayuda del Estado, requiere subsidio y requiere posibilidad de juntarse a trabajar en común. Y también, finalmente, mostrar mecanismos efectivos para incorporar la perspectiva de género en la nueva institucionalidad del agua en todos los niveles. Ahí yo quisiera dejar a la directora para que explicara esto de la perspectiva de género, que creo que es muy relevante. Solo ahí para complementar, les mostrábamos dos datos que tenemos sobre la gestión hídrica, la importancia de las mujeres versus los efectos que tiene en la vida de las mujeres. Creemos que es importante tener capacidad de poder generar planes que integren a las mujeres con una perspectiva de género que permita entender que la participación de las mujeres va con cuidado, con menos tiempo, porque tienen menos tiempo disponible, pero porque también tienen más desafíos. La pobreza hídrica está afectando a las mujeres rurales, la falta de participación y sobre todo la falta de incorporar mecánicas o instrumentos que sean más locales, más pequeños, potenciar la agricultura local y a las pequeñas agricultoras. Y en ese sentido es importante generar un marco de ley que permita también generar prácticas más sencillas, más simples de administración, capacidad local y, ¿por qué no?, incluso remuneración a algunas dirigentes que hoy día tienen que, sobre todo las dirigentes de APR, que tienen que cobrar cuentas, tienen que ser científicas, explorar la calidad del agua y más encima tienen que estar enfrentando la escasez hídrica en sus territorios y con falta de claridad jurídica respecto al uso de agua, la capacidad de ecosistemas que tengan la capacidad de caudal, y se arma un proceso que es muy complejo y que está desgastando, y que el problema más grande que tenemos es que las APR no están renovando a sus dirigencias. En ese sentido, un nuevo pacto social por el agua tiene que incorporar una visión de género que permita ir renovando también las organizaciones, principalmente las asociaciones de agua potable rural. Con eso cerramos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la exposición a Evelyn y a Pablo. Muchísimas gracias. Es un trabajo muy completo y muy importante como insumo para el debate que tenemos en esta comisión sobre la propuesta del proyecto de ley que crea esta Subsecretaría del Agua. No sé, colegas, si tienen algunas consultas. Yo solo una, en relación a cómo se articulan estos organismos autónomos de cuenca, que yo comparto plenamente el giro de la pirámide, cómo se articula con la subsecretaría, ¿cierto?, con la agencia, cuál es la articulación institucional. Porque ahí hay un rango de autonomía, entonces es difícil entender cómo se combina autonomía con jerarquía institucional. Eso es un poco mi consulta. Ahora Allende. En primer lugar, agradecer realmente a la Fundación Nehuenco por toda esta exposición y hacer ver que efectivamente, yo creo que lo tenemos que revisar muy en detalle, pero la primera apreciación que uno tiene de la propuesta del Ministerio de Obras Públicas es que efectivamente termina generando unas nuevas institucionalidades que al final es mucha burocracia, mucha institucionalidad nueva y muy difícil la coordinación, y yo en eso comparto plenamente que debiera haber como 3 instancias, por lo menos aquí lo que se sugiere, bien concretas. Y eso acá un poco con esta multiplicidad porque lo que se trata de remediar pareciera que se ahonda en lugar de remediarlo en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Eso es lo primero. Tengo la impresión además que en eso coincide con la Fundación Chile y coincide también. Es una pena que no haya podido venir la profesora Verónica Delgado, imagino que en otro momento la podemos escuchar, pero ella siempre también ha sostenido la importancia desde las cuencas justamente para la gestión, algo que también la Fundación Chile así lo estima y va en una línea muy diversa o contraria, si se quiere, o se contrapone
a lo que es la actual propuesta del Ejecutivo. Entonces, y aquí también Nehuenco de alguna manera también lo... Esto sí, aquí veo algo que no me parece que había planteado la Fundación Chile, o tampoco creo que la profesora Delgado, pero en fin, esto de trasladarla eventualmente la subsecretaría al Ministerio de Medio Ambiente y sacarlo de Obras Públicas. Es un cambio muy radical y ya me imagino desde ya cómo estaría reaccionando la Dirección General de Aguas y otros organismos, que no va a ser nada de sencillo, pero interesante. Pero también lo que quiero ir más allá de aquello es que esto también, que yo sé que estamos en un proceso de desarrollo, están en un proceso de desarrollo en la convención, pero claramente están abordando también esto. Entonces, en un momento dado vamos a tener que ver cómo hacemos un nuevo gobierno, que lo más probable es que haga una indicación sustitutiva, una convención constitucional que está marcando también la línea desde las cuencas, con grados de autonomía y mucha participación de gobiernos regionales y de municipios, que me parece que son actores muy relevantes fuera de las organizaciones, y esta propuesta. Entonces vamos a tener que en algún momento ver cómo se van a ir combinando o qué es lo que va a ir ocurriendo, porque claramente empiezan a ver en paralelo, digamos. La Constitución no le corresponde, pero sí están marcando pauta en términos claro, de hablar de los derechos del agua, cómo se garantiza, y por ahí yo creo que va a subir. Entonces, de alguna manera yo siento que esto, bueno, en resumen, yo creo que esta propuesta se acerca más a lo de la Fundación Chile, no lo de trasladar los medio ambiente, sino me refiero a la participación desde las cuencas como gestión y simplificar. Yo creo que eso es un tema que hay que tenerlo bien presente. Y con esto concluyo algo que es interno, digamos, no atañe a nuestros invitados, pero que olvidé decirlo al inicio, Presidenta, para que formalicemos la petición a los comités que de una vez por todas esta Comisión de Recursos Hídricos, certificación, etcétera, sea permanente y no como se aprobó en la legislatura pasada por 4 años. Y por lo tanto, darle otro carácter, porque yo creo que ya es un tema que quedó, está instalado y es evidente que tiene que conversar, digamos, como comisión especializada en recursos hídricos con el cambio climático y con justamente los cambios institucionales. Entonces yo creo que tampoco es adecuado que nosotros estemos así siempre con un poco esta sensación de que es una comisión especial que tiene una cierta permanencia relativa y no es permanente en circunstancias que yo creo que como país es una señal que debiéramos dar. Entonces, también quería proponer que oficiáramos si hay acuerdo para que esto sea visto en los comités en esta nueva legislatura que se viene, se acuerde que sea en definitiva una comisión permanente. Gracias, senadora Allende, hemos pedido, bajo su presidencia, bajo la mía, esta comisión, insistentemente desde el 2014 que se creó la comisión, a través de proyectos hemos presentado a la Comisión de Constitución y no nos han respondido. Entonces creo yo que la nueva mesa podría dar un mandato, así como lo digo para intervenir la Comisión de Derechos Humanos, podría dar un mandato a que la Comisión de Constitución en un fast track, porque esto es una campanilla, pueda formalizar necesariamente tiene que ser la Comisión de Constitución. Así es. Si la sala acuerda, parece que si los comités acordasen unánimemente y se plantea que la sala tome la decisión, yo creo que no es necesario que sea solo la Comisión de Constitución, sino que sería la sala que acuerde. Quiero preguntar si es posible lo que yo estoy diciendo o yo estoy equivocada. No, en principio lo que pasa es que se le pidió a la Comisión de Constitución que se pronunciara respecto a un proyecto concreto. Entonces, claro, hay dos vías. Una, que la mesa, los comités, la sala, acuerde darle un plazo para que se pronuncie. O bien, muchas veces se exime el trámite de comisión a algunos proyectos. Esas son las dos alternativas, ¿sí? O sea, que eximámoslo y que la sala lo resuelva. ¿Por qué no enviamos un oficio a la presidencia donde los comités planteen a la sala ya hemos hecho una burocracia de 8 años. Ya. Claro, en el fondo que planteen, ¿no es cierto?, a la sala la posibilidad de eximir al proyecto que vamos a determinar bien cuál es, del trámite de comisión y que se pronuncie a la sala directamente. ¿Sí? ¿Acuerdo ahí? Sí. Senador Latorre tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No sé si me ven, pero bueno, estoy aquí, senador Latorre, que parece que no me alcanzo a ver por la camarita. Pero bueno, primero saludarlo, agradecerle la presentación a la Fundación Nehuenco, además
vienen trabajando hace mucho tiempo haciendo propuestas y diagnóstico y propuestas súper interesantes. Y hay un punto que no me quedó claro en la presentación, quería preguntarle, cuando presentaron el organigrama en el fondo de la subsecretaría, las facultades de fiscalización, ¿no?, de esta subsecretaría, porque claro, sabemos hoy día hay otro organismo, ¿no?, la DGA cumple roles muy importantes, pero está bajo dependencia de otro, digamos, de otro organismo público, otro ministerio, y ustedes, Fundación Nehuenco, hace harto tiempo en los informes de diagnóstico vienen denunciando, digamos, por ejemplo, este sobreotorgamiento de derechos de agua, la falta de información pública adecuada para tomar decisiones públicas, ¿no?, respecto a o cómo se están sobreexplotando algunas cuencas, agua superficial, aguas subterránea, etcétera. Entonces, mi pregunta en el fondo, porque no lo logré captar en la presentación, es si ustedes estarían de acuerdo o dónde ubican estas facultades de fiscalización, si es que hay que reforzarlas, por ejemplo, respecto a los derechos de agua o a lo que hemos hablado acá en la comisión muchas veces, ¿no?, la usurpación de agua o todos los usos ilegales, digamos, y toda esa normativa que tiene que ver con sanciones, que también ahora el nuevo código de agua aumenta algunas facultades, pero en términos de la gestión pública, ¿dónde ubicarían esas facultades de fiscalización, de regulación, digamos, respecto a, por ejemplo, lo sobre otorgamiento de derechos de agua y la falta de información? Si lo ubican dentro de esta subsecretaría o lo mantienen, en su opinión, digamos, en la opinión de Fundación Nehuenco, ¿dónde debería estar? Eso quería, si pueden profundizar, que no me quedó claro en la presentación. Gracias, Presidente. Gracias, senador Latorre. Senador Allende, ¿acotar alguna otra pregunta? Sí, no, muy puntual. Me acuerdo que al inicio, cuando partió, digamos, presentando, Evelyn, me pareció en alguna parte que decía que tenían que pagar unas sumas altas a organizaciones pequeñas. Me gustaría que se aclarara aquello en base a qué y en qué escala y por qué, digamos, porque no tengo claro, digamos, que eso sea como al inicio. Entiendo que si se establece un sistema de agua potable rural, tiene el apoyo en principio de la DOH en algunos casos para los pozos, en fin, para ciertas inversiones, pero no tengo claro a qué se refería con el pago que tendrían que hacer estas organizaciones más pequeñas. Me gustaría aclararlo, por favor. Muy bien, ¿hay alguna otra consulta, colega? Vamos entonces a entregar la palabra tanto a Evelyn como a Pablo para que se hagan cargo de las consultas que hemos realizado. Gracias por las preguntas, son bien precisas y nos permiten precisar algunos aspectos que quizás no quedaron claros, así que se agradecen. Bueno, lo primero es que en la propuesta que nosotros tenemos la subsecretaría y tenemos la continuadora de la DGA, que sería la Agencia Nacional del Agua, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos dos organismos que están debajo del Ministerio de Medio Ambiente y uno tiene la labor coordinadora política, que sería la subsecretaría que se coordinaría en este comité de hídrico con distintos ministerios, ¿ya? Y que vería todo lo que tiene que ver con la coordinación y la articulación de los 56 organismos o 42 que están hoy día, en una labor coordinadora política, por una parte. Y el otro brazo, que sería el fiscalizador técnico y acompañamiento social, que tendría mucha relación con organismos de cuenca, serían estas agencias nacionales del agua, que tendrían su lógica regional en las agencias regionales del agua. Entonces, esa es la distinción que nosotros tendríamos que hacer primero. ¿Por qué nosotros pensamos en esto? Y estoy muy de acuerdo con la senadora Allende, que no sabemos lo que va a pasar, porque probablemente en la Convención Constitucional se está también planteando la posibilidad de que haya una agencia nacional del agua autónoma. Entonces, esa es otra lógica, pero en la propuesta que estamos planteando nosotros, ¿por qué pensamos en dos organismos? Uno coordinador, articulador político y otro que sea técnico, social y que acompañe, que también haga labores de fiscalización que preguntaba el senador Latorre. Tiene que ver con qué, con que nunca ha habido nunca ha ocurrido esto, tanto porque la DGA no ha tenido atribuciones, tanto por la DGA no ha tenido capacidad, presupuesto, fiscalización necesarias para hacer esto. Entonces, le vamos a entregar a esta agencia, si es uno, o a la subsecretaría, todas las tareas
Yo creo que nosotros creemos, no yo, nosotros creemos que es complejo. Entonces, tener dos organismos te permite manejar estas dos variables. Y la pregunta que estoy retomando es, retomando la pregunta de la senadora Adriana respecto a esta relación entre organismos de cuenca, ¿no es cierto?, la Agencia Nacional del Agua, Regional del Agua, y la subsecretaría, se da la siguiente lógica. Nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, la subsecretaría va a tener una lógica nacional que se va a juntar con los ministros, pero también va a tener una lógica regional, que son los CEREMIS, que también se van a juntar con los otros ministros y van a mantener esa política de coordinación y articulación, por una parte. Y por otra va a estar la Agencia Nacional Regional, en este caso, que se va a relacionar directamente con los organismos de cuenca en todo lo que tiene que ver con temas técnicos de fiscalización y acompañamiento, porque lo que más vamos a necesitar para los organismos de cuenca es que haya un organismo que se encargue, que los acompañe. Uno puede hablar también de fiscalización, también va a haber fiscalización, pero lo más importante es que los ayude a organizarse, porque en ese organismo de cuencas que nosotros planteamos autónomo va a participar, ¿no es cierto?, el GORE, va a participar las municipalidades y también van a participar distintos actores que son usuarios del agua, tengan o no derecho. Entonces, necesitamos que haya una labor de acompañamiento cercana y que sea técnica, pero a la vez también necesitamos que haya una labor de coordinación, de articulación de todos los organismos públicos. Esa es una tarea súper central y yo creo que es tanto más importante que los organismos de cuenca. Van en líneas paralelas. Entonces, nosotros creemos que es muy complejo que haya un solo organismo que haga todo esto. Y por eso planteamos estos dos y la relación directa con los organismos de cuenca va a ser de la Agencia Regional del Agua, que va a ser la Agencia Nacional del Agua. Y el vínculo entre la Subsecretaría del Agua y la Agencia Nacional del Agua se va a dar porque en la propuesta que tenemos nosotros entendemos que el subsecretario va a poder designar a uno de los directores de esta Agencia Nacional del Agua. Entonces va a haber una coordinación y una relación entre este organismo político coordinador y este organismo técnico. Les podemos explicar la propuesta en más detalles, pero la idea es que esta agencia nacional que sea técnico se relacione por este conducto con la subsecretaría de recursos hídricos, para que haya una coordinación. Pero por eso separamos la labor de coordinación política de la labor técnica, social y de fiscalización que va a ir directamente a los organismos de cuenca. Con eso respondo a la pregunta del senador Latorre. Y esto también, senadora Adriana Muñoz, va relacionado con una política pública. La política pública que va a ser vinculante va a generar las reglas del juego. Es decir, qué podemos y qué no podemos hacer, pero también va a dar libertad y autonomía al organismo, pero con ciertas reglas de juego. Es decir, que no hayan arbitrariedades, que sepan cuáles son los mínimos y los máximos. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, es autonomía, pero dentro de un marco con el acompañamiento y con la ayuda y la fiscalización de esta agencia nacional, que en este caso sería regional. Eso no sé si se entiende bien o hay dudas. No, una duda, Pablo, solamente. Sí, una duda. por favor. ¿La Subsecretaría y la Agencia Nacional del Agua están al mismo nivel de jerarquía o es el subsecretario el que, me pareció escuchar, el que nombra o designa a quién va a ser el director de la Agencia Nacional del Agua? No, lo que pasa es que ahí nosotros, no, es que ahí el tema, os lo puedo explicar largo, pero el tema es que la idea es que haya un director que lo determina el presidente, pero hay un órgano colegiado en esta agencia nacional, que son 5, lo puedo explicar en el fondo. Uno que es designado por el presidente, otro que es designado por el subsecretario, para que haya alguien del lado político y coordinador en el brazo técnico, 2 que son designados por la academia, y uno que es designado por los organismos por los servicios sanitarios rurales o los organismos los organismos de usuarios del agua. Ahí tenemos que ver, pero serían 5 distintos. Y uno de esos es el que desarrolla todo el tema ejecutivo. Pero lo importante ahí es que tengamos un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese organismo técnico tenga todas las visiones. Entonces, el subsecretario va a determinar uno de estos actores. Entonces, con eso nos vamos a asegurar de que haya relación y vínculo entre ellos. Esa es la idea. Y en jerarquía van a estar, la subsecretaría, por supuesto, yo creo que va a estar más arriba, pero la idea es que el presidente pueda designar al que va a ejecutar, pero que hay un organismo colegiado que les permita mayor flexibilidad y que también permita, senadora, algo que es muy complejo, que es estos 5 directores van a ir cambiándose en ciclos distintos para evitar que haya una captura del gobierno de turno. También queremos eso, en el fondo, que sea más autónomo. Entonces, en esa lógica se plantea este organismo colegiado. Lo podemos detallar más en detalle o le podemos mandar la propuesta
más detallada si lo prefieren en el fondo, pero hay una relación entre ellos dos, a eso me refiero. Uh-huh. Pero no hay jerarquía, digamos, no hay jerarquía, o sea, el subsecretario No. tiene una coordinación política y el director de la agencia tendrá su propia lógica autónoma, un vínculo a través de un delegado del subsecretario en la agencia. Pero ahí van a haber relaciones porque va a haber uno en la agencia y eso va a coordinar, o sea, tiene que coordinarse la lógica coordinadora política con la lógica técnica. Y este director, evidentemente que va a tener relación respecto al sistema, y además que el director, el presidente de este directorio, o yo creo que no, el director ejecutivo de este directorio que va a designar el presidente también va a tener una lógica política. Entonces va a haber un balance, y además que estos directores van a ir reemplazándose por ternas o por duplas en periodos distintos de tiempo, para poder que nunca estén los 5 de un mismo color político o los mismos de un sector político, y con eso nos vamos a encargar de que haya más soluciones técnicas y múltiples, porque lo que nosotros planteamos son participantes del sector académico, del sector de la gestión del agua y también, por supuesto, del sector político. Uh-huh. Gracias, Pablo. Si nos pueden mandar más información sería maravilloso. Por supuesto. Les vamos a mandar la propuesta, no hay ningún problema. Muchas gracias. Y ahí respecto a la pregunta que me hacía la senadora Allende, las dirigentes de APR sienten una presión súper grande con el nuevo reglamento de los servicios sanitarios rurales, que les obliga a actualizar derechos de aprovechamiento, más que actualizarlos, sino inscribirlos. Tienen un problema de dinero importante, de algunas obras que se solicitan para enfrentar el cambio climático y buscar nuevas fuentes de agua, versus la percepción que tienen sus comunidades de que el agua está subiendo, que no tienen el servicio adecuado. Son personas que pagan menos de 10.000 pesos y que en algunos casos ya les están avisando a las dirigentes que les están robando el plata porque tienen que empezar a pagar cuentas de agua, y eso genera una tensión súper grande en las asociaciones de agua potable rural, que son pequeños, que no tienen capacidad económica de administrar, no tienen capacidad de la comunidad tampoco de reunir los recursos, y eso se ven enfrentados a que les puedan quitar su autonomía en la gestión de agua potable rural. Ese es un punto súper importante que tiene que ver con la pobreza hídrica, que es importante mencionarlo, y que en la medida que tratamos de facilitar estos reglamentos también vamos incorporando algunos elementos de cuidado que tienen que ver con las comunidades y que tienen que ver con la situación real económica que se está viendo en los territorios que están afectados con la falta de agua. Muchísimas gracias, Evelyn y Pablo, por estas aclaraciones a los puntos que hemos consultado. No sé si hay más consultas, colegas. No. Bueno, les agradecemos muchísimo la participación. Es una propuesta muy interesante y, por cierto, va a ser un insumo de esta comisión para tratar el proyecto de ley que ha propuesto el gobierno. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias, Pablo, por la participación. Muchas gracias por la invitación, y quedamos ahí dispuestos para otro análisis si lo requieran. Felices nosotros. Sí, eso. Estamos abiertos para seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.